Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. ¿Cuántos están acá para adorar el nombre de Dios? ¿Cuántos le creen a Dios? Gloria a Jesús. Entonces, este día es día de Santa Cena. Es día de celebrar, de conmemorar, de recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Sean bienvenidos todos los que están acá. Esperamos siempre de que cuando venimos acá a la casa del Señor vengamos con un corazón dispuestos. Siempre hay situaciones, siempre hay condiciones que pasan en nuestra vida y que a veces nos quieren estorbar para poder servir al Señor o caminar con Él o vivir feliz con Él. Pero yo le voy a decir una cosa, Cristo Jesús a cada uno de nosotros nos conoce, Él sabe nuestras vidas. Yo quiero hablar de las 5 razones por las cuales Cristo tuvo que venir a la tierra. 5 razones por las cuales Él tuvo que dejar quien era Él y venir a este mundo a rescatarnos a nosotros. Yo creo que es importante que nosotros en el camino, en el diario caminar con Cristo, recordemos exactamente qué tuvo que suceder para que usted y yo conociéramos a Cristo. El hermano dijo, el predicador de la mañana dijo que era mentiroso el que dijera que anda buscando a Cristo, que buscó a Cristo. Dice, nosotros somos incapaces, Cristo nos buscó a nosotros. Pero cuando Él nos encontró, algo mágico sucedió en nosotros, algo celestial, algo extraordinario sucedió en nosotros. Entonces yo quiero que usted busque conmigo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo, vamos a leer el 9 y el 10. Y vamos a leer el 14 también. Gloria a Jesús. Así que no se preocupe, yo estoy acá, vamos a predicar. El hermano dice que yo me quería ir, pero era una cuestión que me pasó a mí. Pero eso nos pasa a nosotros cuando estamos ya grandes. Para los guatemaltecos que están acá saben lo que quiero decir. El mensaje de ahora, hermanos, es bien relacionado a la Santa Cena. Que esto de la Santa Cena es lo que es el recordatorio y conmemoración de la obra que Cristo hizo por nosotros, porque la Biblia dice que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa, o el jugo en este caso, representa la sangre que Cristo tuvo que derramar por nosotros. Lo tienen todo, le estaba dando tiempo. Dice así entonces la Biblia, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos amado, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El 14 dice, y nosotros hemos visto y hemos testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Ya oramos, pueden sentarse. Entonces, vemos nosotros el proceso en el cual nosotros alcanzamos la salvación o llegamos a ser salvos por Cristo. Y también encontramos en el versículo 14 lo que el hombre y la mujer que Cristo ha alcanzado debe de hacer con su vida y en su vida. Es donde dice que nosotros hemos visto y hemos testificado. La pregunta mía es, si a nosotros Cristo nos alcanzó y nos perdonó, ¿podemos nosotros decir que hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas? Si alguien me consigue agua, por favor. No hay agua, ok. ¿Podemos nosotros decir que hemos visto? Y además de decir que hemos visto, ¿podemos nosotros testificar de lo que hemos vivido? Hay gente que le tiene temor a hablar de Cristo a los demás. Hay gente que dice que no haya cómo hacerlo. Yo digo que para que nosotros hablemos de Cristo a los demás, basta con meditar en lo que Él ha hecho por nosotros. Basta en meditar en lo que Dios hizo por nosotros. Entonces ahora lo que yo quiero que hablemos es, o que veamos es,
cinco propósitos o 5 razones por las que Cristo tuvo que descender del cielo y venirse. Usted sabe bien que Cristo Jesús es eterno. Cristo Jesús no nació el día que apareció en la tierra. Cristo Jesús siempre había sido eterno. El que nació aquí fue el baby Jesús. El que nació aquí fue el Mesías prometido. El que nació acá fue el que vino a vivir y a compartir la naturaleza nuestra para poder así entendernos o para que nosotros así entendiéramos que Él es capaz de entendernos a nosotros porque Él vivió en la condición que nosotros vivimos. Nada más que la vida de Él fue una de las más cortas. 30 y tantos años nada más vivió Él sobre la tierra. Y en ese tiempo fue capaz de venir y rescatar al mundo que se había perdido. Entonces, nosotros debemos de entender claramente que Cristo Jesús vino por nosotros a este mundo. Acabamos de leerlo. Entonces, en primer lugar, yo quiero que veamos el versículo 5 que acabamos de leer. El versículo 5, ¿cómo dice? Del versículo 4, capítulo 4, versículo 5, ¿verdad? Sí, primera Juan. Entonces, lo primero que yo quiero que veamos es que Cristo Jesús vino para quitar nuestros pecados. Es el capítulo 3, versículo 5, el que yo quería que leyéramos. Capítulo 3, versículo 5 de primera Juan. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Entonces Cristo Jesús, la primera razón por la que Él tuvo que descender hasta la tierra para venir a tomar la naturaleza nuestra, a vivir, incluso la Biblia dice que Él vivió con todas las limitaciones que nosotros vivimos y todas las tentaciones que nosotros experimentamos. Así dice la Biblia. Dice que la única diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó. Ahora nosotros sí pecamos. Levante la mano el que no peca. Es increíble, ¿verdad? Porque imagínese usted, si nosotros definiéramos todo lo que es pecado. Hermano, está bien difícil, ¿verdad? Por eso es que lo único, y eso es lo que deja claro, es que lo único que a nosotros nos provee salvación es la gracia, la misericordia, el amor que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Pero que nosotros, hermano, podamos hacer solo lo que a Dios le agrada. Hermano, usted miente si dice. Usted puede aparentar, porque eso se aprende. ¿Usted sabía eso? Que las apariencias son aprendidas. Apariencia no es una cosa de corazón. La apariencia no entra al corazón. ¿Usted sabe que las apariencias no salen del corazón? En el corazón solo hay realezas, hay cosas reales. Las apariencias son externas nada más y se andan demostrando delante de los demás. Cuando usted está solo, usted no aparenta porque de nada sirve que usted aparente delante de usted. Como dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Nos engañamos, nosotros creemos, pero nosotros sabemos. Y Él dice que Él apareció para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados apareció Él. Entonces, nosotros vemos en Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por cuanto el pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12, por tanto dice, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, eso es lo que quiere decir, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces ve el proceso. ¿Cómo es que Cristo tuvo que salvarnos a nosotros? Aquí tuvo que venir a quitar el pecado, porque el pecado entró al mundo. Cuando Dios hizo la creación, no había pecado en ella. Cuando Dios hizo el mundo, no había pecado en él. No había calor y frío. No había enfermedad y salud. No había llanto y risa. ¿Ustedes sabían eso? Cuando Dios hizo la creación, incluyendo al hombre y a la mujer, no existían contrastes. Solo existía una cosa, y era vivir en una íntima relación con Dios y vivir tranquilos. Imagínense, tanto era que no necesitábamos trabajar. Pero por causa de que el pecado entró al mundo,
tuvimos que trabajar. ¿Se recuerdan cuando Dios le dijo eso al hombre? Tu castigo será que con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día. Desde que entró el pecado, tuvimos que, yo creo que no era ni trabajar, hermano, era que sintiéramos duro el trabajo. Usted sabe cuánto, alguien aquí que no repugna trabajar. Mire, hay muchas razones por las que te puede gustar tu trabajo. Puede ser una, que el trabajo es fácil. Puede ser dos, que te lo pagan bien. Puede ser tres, que es tu negocio. Pero el trabajo, hermano, levantarse a buena mañanita. A veces uno se siente con ganas de levantarse, ¿verdad? Pero a veces no tantas. Entonces, dice el versículo que leímos que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y una vez que el primer hombre pecó, el pecado hizo que la muerte entrara. O sea que el pecado es el camino a la muerte. Entonces, el pecado entró al hombre y por el pecado del hombre vino la muerte como consecuencia. Y lo que pasó más fuerte todavía es que el pecado y la muerte alcanzó a todos los hombres. Usted se imagina, un hombre fue el que pecó. Y cuando pecó, por medio de ese pecado entró la muerte, y la muerte ahora alcanzó a todo mundo. Y por eso se hacía necesario que Cristo Jesús viniera a la tierra a quitar el pecado. El que quita el pecado. Entonces, así era todo. Y dice, por cuanto todos pecaron. O sea que la gente puede decir, pero el que pecó fue uno. No, el que pecó por primera vez fue uno. Pero después de él, todos nacemos con la inclinación al pecado. Usted le enseña a sus hijos. ¿Usted tiene problemón grande enseñándole a sus hijos cómo pecar? ¿Se preocupa usted por enseñarle a sus hijos a pecar? Ahora, le pregunto, ¿pecan de todos modos? ¿Y por qué será? Fue porque el pecado entró al mundo por un hombre, pero alcanzó a todos los hombres. Tenemos naturaleza pecaminosa de nacimiento. Se llama innato, quiere decir, ya es dentro de la misma naturaleza de nosotros que crecemos sin Cristo Jesús. La inclinación continua del corazón del hombre es hacia el pecado. Y eso es para aquellos que viven sin Cristo y también para los que ya tienen a Cristo. Ay, perdónenme los que no crean eso. Pero aún el hombre que conoce a Cristo y la mujer que vive para Cristo, la continua inclinación de su persona carnal es al pecado. Y eso estaba hablando con los muchachos anoche, que tienes que tener cuidado la boca de cuál de los dos que andan en ti es la que habla cuando hablas. Si es la del carnal, hablará puras cosas malas. Si es la del espiritual, hablará cosas buenas. Porque la Biblia dice, Pablo dice, es imposible, hermanos, que la fuente que da agua dulce también dé agua amarga. Eso no es posible. Entonces de ahí dice, pero ¿cómo es posible entonces que el creyente con la boca que alaba a Dios maldice a su hermano? Eso solo es posible porque andan dos personas dentro de nosotros, la carnal y la espiritual. La carnal es la que sale cuando usted se enoja, esa se contenta cuando usted se pelea, porque esa es la carnal. La espiritual es la que usted saca. El problema de nosotros es que somos hipócritas entonces. Somos hipócritas al usar los dos. La Biblia dice que hagamos morir en nosotros al hombre carnal. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23 dice que todos pecamos y como consecuencia estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre sin excepción que está sin Cristo? Es que está en pecado, es que está destituido. ¿Y cuál es la condena para el hombre que está sin Cristo y muere sin Cristo? Es la muerte y separación eterna de Dios. Nunca verá a Dios, no tendrá la oportunidad de ver y experimentar a Dios si muere sin Cristo Jesús. Puede vivir sin Cristo, pero no debe morir sin Cristo.
Usted puede, debe, no, no debería, pero puede, sí puede vivir sin Cristo, pero no debería morir sin Cristo. Juan 1:29 dice, y el siguiente día Juan el Bautista, hablando de Juan el Bautista, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando dice que quita el pecado del mundo, aquí hay un argumento que no puede ser válido, pero sí es argumentable, y es que si Cristo quitó el pecado del mundo, entonces todo mundo es salvo. No, dice que quitó el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo perdonó nuestros pecados. No es que lo va a perdonar, es que lo perdonó. Ahora, es cuestión de que usted acepte a Cristo para que el perdón que Cristo efectuó en la cruz del Calvario sea real en su vida. Dígame usted, ¿de qué le sirve a usted que en mi bolsa hayan $10,000? ¿De qué le sirve a usted? Yo le digo a usted, mire, no se preocupe, todo va a ir bien, en mi bolsa hay $10,000. Pero yo nunca le doy un 5 a usted. Dígame de qué le sirve a usted. A usted le sirve hasta que usted viene a mí, yo saco los $10,000 y yo se los doy y usted se va feliz, ¿no? Ahí sí le sirven, ¿no es así? Lo mismo es, Cristo perdonó los pecados de todo el mundo. Pero hasta que alguien venga a Cristo y Él le dé el perdón que Él efectuó en la cruz del Calvario, hasta entonces podrá vivir perdonado. Hasta entonces podrá vivir perdonado. Y 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Él mismo llevó todos nuestros pecados. Así que usted tiene que aprender. Usted no es porque es bonito que Dios lo perdonó. Usted no es porque justo, es más. ¿Sabe qué dice la Biblia que éramos nosotros en Cristo Jesús? ¿Cómo dice? Podrida llaga, apestosa. Éramos todos nosotros apestosos sin Cristo Jesús. Pero Él dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces Cristo no solo quita los pecados del pecador, sino que da su propia justicia al que viene a Él. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Al que no conoció pecado. Usted se imagina Cristo Jesús en el cielo, tener que descender a la tierra, tomar cuerpo de pecado, tomar naturaleza pecaminosa y venir a la tierra a sufrir todas las del pecado. ¿Usted sabe que Cristo sufrió persecución? Yo me pregunto si una vez que Cristo se corrió de un peligro, ¿fue de miedo o por qué sería? Una vez quisieron agarrarlo, lincharlo, y dice que entre la multitud se les escapó y se fue. Ahora, la explicación bíblica es que Él se corrió no porque tuviera miedo, sino porque todavía no era el tiempo para que Él muriera. Por eso tuvo que Él salir huyendo. Pero la pregunta aquí es que Él a nosotros nos hizo justos. Ahora, ¿cómo nosotros nos justificamos en Cristo si Él quitó los pecados? Romanos 5:1 dice eso, justificados pues por la fe. Por medio de la fe podemos nosotros justificar nuestras vidas en Cristo Jesús. Él en la cruz del Calvario quitó el pecado, pero nosotros debemos por medio de la fe llegar a Él para que nuestros pecados sean quitados. Segundo, la segunda razón, Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Desde cuándo peca el diablo? Desde todo el tiempo. Desde el principio dice la Biblia que es mentiroso y engañador. El diablo peca desde tiempos antiguos. Y Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces lo importante acá es que el diablo engaña a la gente
para que no crean en Cristo Jesús. Yo quiero que aquí entendamos todos nosotros, porque esto a veces nosotros lo lanzamos a los que no tienen a Cristo, diciendo el diablo te tiene cegado a ti. No deja que veas tu necesidad espiritual y vengas a Cristo. A veces el diablo hasta nosotros nos cega, hermano. Y no vemos nuestras necesidades y no vemos nuestras debilidades. ¿Usted cree que cuando dice la Biblia, hipócritas, que ves la paja en el ojo de tu hermano, pero la viga que anda en el tuyo no la ajustas a ver? ¿Usted cree que le está diciendo a los de afuera? No, hermano, es entre nosotros. Imagínese usted, y yo me quedo preguntando, dice, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga. Yo me quedo pensando, ¿con una viga en el ojo puede ver la paja en el otro? No, hermano, es que no necesita verla. Es que no necesita verla. Es que el defecto de los demás no es porque usted cree que usted ve el defecto de los demás porque usted los conoce, porque usted te acerca de ellos. No, usted ve el defecto de los demás solamente porque usted es humano. Sí, porque muchas veces nosotros le señalamos los defectos a los demás y ni idea tenemos quiénes son ellos. Nunca nos hemos sentado a platicar con ellos, nunca hemos compartido con ellos, no sabemos quiénes son su familia, pero somos capaces de definir el defecto de ellos. Entonces, cuando la Biblia dice que somos capaces de ver la paja, que es pequeñita, en la hoja de mi hermano, con una viga yo sobre el mío, quiere decir que no necesito ver, es cuestión del corazón. Es cuestión del corazón. Por eso es que cuando usted habla de los demás, examine su corazón. La Biblia dice, nosotros hablamos de lo que hemos visto. Y mucha gente habla de lo que ha oído. Y yo le voy a decir una cosa, usted no siempre oye lo que el otro dice. A mí me pasa mucho con mi esposa. Ella me dice una cosa y el problema mío es que yo lo arruiné. Lo hice un chiste. El hecho de que ella me diga una cosa y yo le respondo otra. Y el problema es que se me pegó y ahora a veces ella me está hablando en serio algo y yo salgo con otra cosa porque le oigo otra cosa. Así que no se confíe de lo que oye. Mejor vívalo. Hay un poeta que dice, fácil es criticar a los demás, pero es mejor sentarse y compartir con ellos y conocerlos para ver si después los podemos criticar. Porque sabe una cosa que hay en el ser humano es que a los desconocidos fácil los criticamos, a los nuestros los protegemos y los alcahueteamos hasta veces porque somos incapaces. Eso es lo que quiere decir que vemos la paja en el ojo de mi hermano teniendo una viga en el de nosotros. ¿Cómo usted va a ver si tiene una viga en su ojo? ¿Alguien sabe de qué está hablando cuando dice una viga? Ok, le voy a explicar. Una paja es una cañita bien delgadita, frágil, que el viento se la lleva, el viento la rompe. Una viga eran las casas artesanales donde nosotros vivíamos cuando estábamos pequeñitos en países pobres. Eran unos árboles así de gruesos que le ponían un cuadro, le hacían a la casa y ahí edificaban por encima la casa. Esas cosas no se rompían y así de gruesa, puesta sobre su cara. ¿Cómo va a ver? Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios de día y de noche. Entonces yo quiero que usted entienda esto. Yo quiero que entienda esto. A usted, como cristiano, en Cristo Jesús, el diablo no lo puede acusar. No lo puede acusar. Lo acusan sus hermanos. Otro creyente, el que lo acusa. El diablo ya no puede. Y le voy a decir una cosa. El acusamiento que el diablo hace en contra del hombre es delante de Dios. No es delante de los demás. Pero nosotros aquí, como dijo Pablo, es una palabra bien fuerte. Dice, os coméis los unos a los otros. Pero eso lo hacemos nosotros entre nosotros. Pero él dice que el acusador ya fue vencido, ya fue echado. Entonces usted no tiene, mire, si aceptó a Cristo, camine tranquilo porque el diablo ya no lo puede acusar delante de Dios. Usted ya tiene perdón y misericordia de Dios. Pero cuídese de las otras personas que eso sí, les gusta acusarlo a veces. Colosenses 2:15 dice,
Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces Él, en segundo lugar, Cristo Jesús vino y deshizo las obras del diablo. Entonces usted se imagina, quita el pecado, deshace las obras del diablo, ahora lo que queda es darnos vida eterna. Es la tercera razón por la que Él vino a este mundo. Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Efesios 2:1, y Él dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Usted se imagina el amor de Dios? Yo me pongo a pensar, ¿usted sabe cuán agradable es platicar con personas sanas, con personas exitosas, con personas bendecidas? Pero cuán difícil es platicar con personas difíciles, personas que ya no tienen esperanza en la vida, personas que nada les importa en la vida. Y aquí dice que a nosotros Él nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Él nos dio vida. Por eso fue que en una ocasión aparecieron unos bien vivos y bien sanos hablando con Él. Y Él les dijo, yo no he venido a salvar a los que están salvos. Dice, la medicina no es para los que están alentados, es para los que están enfermos. Entonces Él vino a buscar y a rescatar pecadores, gente que necesitaba y que reconoce que necesita de Dios. Primera Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces nosotros, cuando tenemos a Cristo, tenemos que tener vida. Y cuando se tiene vida, se debe de manifestar. ¿Usted se imagina una persona viva que parezca muerta? ¿Usted se imagina? O una persona muerta que parezca viva. Se asusta usted, ¿no? Dice que nosotros, Él a nosotros nos dio vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Viva, hermano, como que tiene vida. Camine como que tiene vida. Sirva como que tiene vida. Alabe a Dios como que tiene vida. ¿Sí me entiende? Hermana, hay gente que tiene vida, pero pareciera que no. Está bien el que la anda buscando, hermano, porque no la ha hallado. Porque mire, usted a veces encuentra gente en el mundo sin Cristo Jesús que le dan compasión, hermanos. Terminados, pareciera que no tienen vida ya. Pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús, independientemente de las situaciones, de las condiciones, de todo lo que pueda estar pasando en nosotros, debemos de demostrar que nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Estábamos hablando de eso ayer también con los muchachos, porque tenemos un plan de estudio ya para el año entero, para los cultos de medio mes, que van a ser enseñanzas, una al mes, y vamos a estar hablando de 3 temas: temas de la fe, temas de la adoración y temas de las relaciones. Entonces estaba hablando de eso, de que cuando nosotros tenemos fe en Dios, independientemente de lo que estemos cruzando, nosotros siempre adoraremos a Dios. Nosotros siempre creeremos en Dios. Nosotros siempre nos pararemos en Dios. Por difíciles que sean las cosas, porque hay situaciones que pasan en nuestra vida que de verdad son difíciles, pero Él a nosotros nos dio vida. San Juan capítulo 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo dice? Tiene que en primer lugar oír la palabra. Segundo, tiene que creer la palabra. Y si eso hace, tendrá vida eterna. Pero tiene que oírla y tiene que creerla. Pero hay gente que la oye y no la cree, hay gente que la cree y no la oye. Yo le pregunto, ¿usted cree que es posible creerla y no oírla? Sí, hermano, mire, ahora en día más que nunca hay un poco de creyentes que no oyen la palabra de Dios, solo creen por lo que los otros les dicen. Hermano, usted tiene que irse a la palabra de Dios, tiene que leer la palabra de Dios. Debemos nosotros de saber eso. Y cuarto, Cristo vino para pagar por nuestros pecados. Del 4:10, que ya lo leímos, 1 Juan 4:10.
para pagar por nuestros pecados. ¿Se imagina el costo que valía pagar por nuestros pecados? Yo me quedo pensando y digo yo, ¿cómo era posible de que Cristo Jesús o que Dios pudiera redimir a toda la humanidad con todo el pecado que comete la humanidad? Solo póngase a pensar las clases de pecados que hay, ¿verdad? Imagínese usted al grado de poder de la persona, el tamaño del pecado que comete. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, una persona pobre, una persona humilde, los pecados que cometen, ¿cuáles son? Pero si usted ya pone a un gobierno, un dictador, de donde ya mata por miles, ya mata por cientos de miles, de donde ya lanza una bomba atómica y destruye casi permanentemente una sección grande de un país. Entonces de eso es que estoy hablando yo. Y ahora Cristo Jesús venir a la tierra y morir y pagar por cada una de esas cosas. Porque le voy a decir, no hay malvado que no tenga perdón. Y no hay perdón que no alcance hasta lo más profundo de nuestro corazón. Entonces cuando usted es perdonado, usted tiene que vivir como tal. Pero hay perdonados, hermano. ¿Sabe usted de lo que le sucedió a un hombre aquí en Estados Unidos? Cuando hicieron la emancipación de los esclavos, Lincoln, el presidente que firmó esa ley, agarró a un esclavo que él tenía y lo liberó. Y le dijo, tú eres libre ahora para hacer lo que quieras. Cuando Lincoln abandonó la ciudad donde proclamó eso, se dio cuenta que el esclavo lo iba siguiendo. Y le dijo, ¿qué pasó? Le dijo, yo no tengo dónde ir. Y le dijo él, pero ya tú eres libre. Hay gente que así vive. Hay gente que vive bajo el yugo del diablo cuando Cristo ya lo liberó. Si Cristo lo liberó, viva libre, sea libre. Porque Cristo ya perdonó nuestros pecados. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Reconcilió Cristo Jesús a cada uno de nosotros con Dios, pero por medio del sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. El precio que él tuvo que pagar por nosotros no fue precio liviano, fue precio de sangre, fue precio de vida. Imagínese usted, Cristo Jesús, encarnación se le llama eso, venir y tomar el cuerpo nuestro, la naturaleza nuestra, solo para venir a morir. Usted y yo estamos sentados acá y ni idea tenemos que nos espera mañana, ¿verdad? Ni idea tenemos cómo vamos a terminar, cómo vamos a morir, dónde vamos a morir, de qué vamos a morir. Y aún así es agonizante, ¿no es así? ¿A usted alguna vez no le ha tocado quedarse sentadito que no tenía nada que hacer y se ha puesto a pensar, ¿y cómo iré a morir yo? Y empieza a temblar, ¿no? Y empieza a darle miedo, ¿no es así? Y Cristo Jesús, hermano, que desde que nació ya sabía. Él podía ver el camino de su vida de 30 años, 30 y tantos años, y verse terminar en la cruz del Calvario muerto. Usted se imagina la clase de vida que se puede vivir de esa manera. Yo prefiero morirme, ¿no? ¿Por qué cree usted que Dios a nosotros nos ha dado una mente tan finita, incapaz de ver a mañana? Es porque mañana, hermano, nos puede producir flato. ¿Usted sabe que usted no es capaz de manejar lo que sabe que le va a pasar mañana? Usted solo puede manejar lo que ya le pasó, lo que le está pasando ahorita, porque no le tocó de otra. ¿Se ha fijado que el hombre, nosotros los seres humanos somos tan capaces que nos adaptamos así de? Nunca yo soportaría tal dolor, decimos nosotros, ¿verdad? Cuando nos tocó metidos en el dolor, ¿qué más nos tocó? Soportarlo. Porque Dios está con el hombre. Dios le da la capacidad a cada uno de nosotros. Entonces, pero si nosotros tuviéramos que afligirnos por los que lo va a pasar mañana, los que nos va a pasar pasado mañana, los que nos va a pasar en los otros años, nosotros nos morimos, hermano, nuestro corazoncito no aguantaría. Imagínese, dice la Biblia que llegó Cristo Jesús a experimentar el dolor de lo que le venía en la carne del ser humano. Dice que cuando estaba en el huerto del Getsemaní, dice que era tanta su aflicción que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque ahí pudo él ver, dice, él vio lo que a él le tocaba, ir hasta la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros. Eso es el dolor más grande que puede haber, saber uno por anticipado. Es como al que está preso con cadena, con pena de muerte. Mire, todos los presos con cadena de muerte que están en Texas, todos saben antes que los maten cómo los van a matar. Y ya vieron videos cómo van a morir.
Eso es espantoso. Pero eso es parte de la sentencia que les dan a ellos. Porque todo hombre en los estados de Estados Unidos que tienen pena de muerte, sea por cámara de gas, sea por, ¿cuál es la otra que es? Electrificación, que son las más comunes, las dos más comunes, ya saben cómo van a morir. Imagínese usted que le faltan todavía 20 años, porque en Estados Unidos los tienen presos casi 25 años para ejecutarlo. Son pocos los casos que han ejecutado inmediatamente, que es el Malvo, el que mató el francotirador de aquí del área, y Timothy McVeigh, que fue el que puso bomba en el edificio federal de Oklahoma. Son los únicos dos que han ejecutado bien rápido en los procesos. De ahí todo el mundo está en la cárcel 20 años, 25 años, 12 años, 15 años antes de que los ejecuten, pero ya saben que los van a ejecutar. Entonces, Dios a nosotros no nos deja, hermano, tener la habilidad. Solo los profetas son los únicos. Los profetas son los únicos que pueden ver al futuro y de ahí decirle a uno, mira, esto va a pasar. Dice Dios que te prepares. Pero nosotros somos incapaces de comprenderlo. Entonces, el último es que con lo que yo inicié diciendo, que Cristo vino para ser el Salvador de todo el mundo. 1 Juan 4:14. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Entonces, no solamente yo, sino a todos los demás. Tú y tu casa quiere decir todos los que vienen de mí, después de mí. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Oyó? Todo aquel, no hay excepción de personas en Cristo Jesús, pero sí todos tenemos que venir a Cristo arrepentidos, entregándole nuestra vida. Entonces terminamos diciendo lo que dice Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces usted se imagina esto, dice el espíritu y la esposa. ¿Usted sabe por qué dice el espíritu y la esposa? ¿Quién es la esposa de Cristo? Nosotros. No diga la iglesia, diga nosotros. ¿Y quién es el espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y por qué tanto la iglesia como el Espíritu Santo le dicen a Cristo ven? Porque el Espíritu Santo está con nosotros. El Espíritu Santo no está en el cielo, Él está aquí. Dice, yo me iré, pero no os dejaré huérfanos. Pediría al Padre que envíe el Consolador y Él les dirá lo que tienen que hacer y decir. Entonces nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros y es el que le dice, ven. Y dice, y el que oye, diga, ven. Todos los que oímos de Cristo debemos de esperar su venida. Yo recién convertido a Cristo ya hace más de 30 años. Una vez le pregunté a un maestro del Instituto Bíblico y le digo, si el propósito de Dios es salvarme a mí, ¿y por qué no me llevo ahorita que ya soy salvo? ¿Por qué? Porque dice, como dice, el que oye diga, ven. Nosotros deberíamos de estar clamando cada día que Cristo venga. Pues está difícil, ¿verdad? Una niña de nosotros decía, no, ¿cómo que Cristo va a venir? Yo tengo que crecer, tengo que casarme, tengo que tener mis hijos antes que Cristo venga. Así decía la niña cuando estaba pequeñita de 7 años. Entonces, el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga y beba. Todo el que no tiene a Cristo debe tener sed de Cristo y venir a Él. Usted no puede vivir sin Cristo Jesús. No puede. ¿Sabe? Puede ser que viva tranquilo aquí. Puede ser que tenga un buen trabajo, puede que tenga una buena casa. Incluso posible tener una buena familia. Pero no, la vida no consiste en estar bien en este mundo. La vida eterna consiste en estar listo para irse con Cristo a la hora que Él venga. Póngase de pie. Póngase de pie. Entonces, dice Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces Dios puede salvarnos a nosotros para toda la vida, y más que esta vida, la vida eterna. ¿Cuántos quieren decirle al Señor en esta hora, yo te doy gracias porque tú eres bueno,
porque tu misericordia, Señor, a mí me alcanzó. Usted ya le dio su vida a Cristo, usted ya entregó su corazón a Cristo. Cristo ya alcanzó su vida, pero ahora necesitamos orar y pedirle al Señor por aquellos que no han aceptado a Cristo, que no han venido a Él, que no han entregado su vida. Yo no sé si hay alguien acá